Algunos dicen que los abuelos malcrían a los nietos, pero hay muchas familias que no podrían funcionar sin los abuelos hoy día. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV, gracias por acompañarnos. La colaboración de los abuelos en el cuidado de los hijos es una realidad que se ha hecho imprescindible para muchas familias hoy. Así, muchos abuelos están jugando un papel clave en la educación de sus nietos, pero también esta realidad puede esconder algunos abusos. Veamos cómo mantener el equilibrio en el reportaje que hemos preparado hoy. La presencia masiva de abuelos a las puertas de algunos colegios es una de las señales claras del alcance de la actual crisis económica, de la dificultad de conciliar vida laboral y familiar para muchas parejas con trabajos precarios y salarios reducidos, que tienen a los abuelos como su tabla de salvación para sobrevivir. Así, colegios como Sol y Nieve de Arroyomolinos en Madrid fue el primero en añadir a los abuelos a la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, pero no ha sido el único. Cada vez hay más abuelos que van y recogen a los nietos y participan en las actividades, porque hoy en día compaginar la vida laboral con la familia es casi imposible. Entonces las familias tiran de los abuelos, y de hecho en mi escuela hay un día que es el Día de los Abuelos y vienen y pasan el día entero con los nietos, y la verdad es que les gusta un montón y participan y están deseando que llegue el día para estar con ellos. En algunos casos, la colaboración de los abuelos como apoyo para el cuidado de los nietos deriva en abuso. Así, hay parejas que dejan a sus hijos con los abuelos el viernes y se los recogen el domingo por la noche, porque los padres quieren descansar el fin de semana. Otros echan mano de los abuelos solo para mantener su estatus socioeconómico y su calidad de vida, en lugar de pagar una guardería. El tema del abuso de los roles, ¿no? Pues eso, de pensar que los abuelos, por tener más tiempo, a veces por tener más dinero también, pues tienen que ocuparse más tiempo de ellos, ¿no? Es muy sabido hoy en día el tema de los abuelos esclavos, ¿no? Que son abuelos que recogen a los niños en el colegio, les tienen vacaciones y tal, a causa de los horarios tan amplios de los padres, ¿no? Entonces sí que los hijos tienen que ser conscientes de que sus padres son un apoyo, muchas veces también a nivel muy práctico, como puntualmente, sí, recoger a los niños, ocuparse de ellos, quedarse con ellos cuando están malos, cuando los dos padres trabajan, también a veces un apoyo económico, pero que no es su primera responsabilidad, ¿no? Que la primera y principal responsabilidad en cuanto a la educación, sostén y todo eso de los niños son los padres. En la Biblia encontramos, dentro del contexto familiar, una frase que implica esa protección de unos a otros, que es el sujetaros y el someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y en base a que la familia se sujeta, se agarran los unos a los otros, evitamos que se produzcan estos abusos de padres a hijos o de hijos a padres. Y en este contexto el Señor protege y nos da varias instrucciones acerca del mismo. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad, el 50% de los abuelos españoles cuidan a sus nietos diariamente, y este porcentaje aumenta hasta un 70% en periodos de vacaciones escolares. En muchos casos, los abuelos dedican a sus nietos entre 6 y 7 horas diarias, sobre todo en zonas rurales. Aunque existen situaciones de abuso, lo cierto es que cuando esta implicación de los abuelos se hace de forma voluntaria y generosa, el resultado es muy positivo. El papel, a lo mejor, de los abuelos en la primera etapa de la vida de sus nietos es muy práctica, ¿no? Sobre todo las abuelas, la parte práctica de ayudar a las mamás cuando te agobias, ¿no? Si el niño llora, si no le cojo, y todas estas cosas, ¿no? Luego en la infancia cambia a lo mejor un poco, ¿no? Cuando pues de quedarse con los niños, recogerles en el colegio en momentos puntuales o vacaciones, es un poquito diferente, ¿no? Luego la adolescencia, muchas veces los abuelos también sirven como de puente, ¿no? con las tiranteces que se pueden encontrar entre padres e hijos, ¿no? Y entonces todo esto es como que los abuelos van suavizando, ¿no? Tienen un fuerte, digamos, componente de estabilidad, porque suavizan, porque son partes de su experiencia de vida que ya han pasado, ¿no? Los expertos afirman que para que los nietos estén bien, los abuelos también han de estarlo.
de modo que asuman su colaboración con alegría como una oportunidad para sentirse útiles, para expresar su afecto y dar su tiempo, su ternura y cariño, nunca como una obligación. Nos aporta mucho porque, quieras o no, te ríes mucho, disfrutas de ellos como no has disfrutado de los hijos, porque ya tu tiempo es más tranquilo, ya no es como cuando eres joven, y también pues te ríes mucho de las cosas que hacen y dicen. Cuidar a los nietos nos aporta el hecho de disfrutar con ellos, puesto cuando tú eres padre y tienes los niños pequeños, yo en este caso tenía que trabajar mucho y mucho tiempo y no disfrutaba tanto como puedo disfrutar ahora de estar con ellos, de jugar con ellos, de traerlos al parque y demás, ¿no? Para que la colaboración de los abuelos sea eficaz, es importante entender la diversidad de funciones y roles en la educación de los hijos. La educación no se puede delegar ni a los abuelos ni al colegio. Yo siempre digo que la educación en el cole y en la escuela es muy importante, pero si en casa no se refuerza eso, que se trabaja en la escuela y el colegio, no hacemos nada, es un complemento, es un ida y vuelta, y trabajando los dos juntos se puede llegar a hacer grandes cosas. Hay un proverbio africano que a mí me gusta mucho que dice que para criar a un niño hace falta la tribu entera, ¿no? Entonces yo lo comparo un poco la tribu como que la familia extensa, ¿no? Entonces los abuelos son como parte de esta red, ¿no? Parte de esta tribu que digamos que contiene, ayuda y está en los momentos diferentes de la familia con los nietos, pero realmente los padres son los principales responsables de la educación de los hijos. Los abuelos no es que sean, no es que se les tengan que aparcar en esto, ¿no? Porque pues el tema de la experiencia, de haber pasado por estas etapas y todo eso ayuda mucho, ¿no? Pero el rol de los abuelos es como más lúdico, ¿no? Es como que a los nietos se les quiere, yo diría que igual que a los hijos, ¿no? Pero tienes otro papel, puedes disfrutar más, ¿no? No tienes a lo mejor el peso de la ansiedad de la educación, ¿no? Que a veces es lo hago bien, lo hago mal, ¿no? En este sentido, para los abuelos es mucho más relajado, ¿no? Cuando la relación entre abuelos, hijos y nietos es positiva, el resultado es beneficioso para todos. Los abuelos se reciclan con las nuevas tecnologías, como el WhatsApp o el Skype, para mantenerse en contacto con sus nietos, mientras los pequeños reciben un legado, unos valores y unas historias que les acompañarán toda la vida. Hemos estado en el parque y aquí estos niños también tenían su parque y las mamás les traían a Jesús para que los tocase y decía, bendíceme a los niños, para que los bendijera. Pero estaban los discípulos, que eran estos, que decían, no, los niños no, solo para los mayores. ¿Y saben lo que decía Jesús? Decía, no, dejad que los niños y Daniela se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Adquieren los abuelos y los padres un papel importante en la educación de la fe de los hijos y de los nietos. En primer lugar, como ejemplos de vida y de conducta, y en segundo lugar, como transmisores de la fe que han adquirido a lo largo de su vida. Esos dos aspectos de ejemplo y de transmisión de las enseñanzas del Señor son aspectos fundamentales donde los abuelos y los padres tienen esa responsabilidad con los hijos y los nietos. Pues en el tiempo que los tenemos y que los cuidamos, los enseñamos pues, a darle gracias a Dios por los alimentos. Hay que cerrar los ojos, juntar las manos y darle gracias a Jesús, porque Él es el quien nos da los alimentos. Y empiezas por eso. Cuando se han tenido que quedar por la noche en casa, porque han tenido que sus padres salir o alguna de esas, siempre eso nos aporta mucho en el hecho de que les cuentas historias bíblicas, aún siempre, estando en casa, siempre les contamos historias de la Biblia, lo cual ellos se emocionan y vienen y cuéntamelo otra vez, y sobre todo para dormir.
Aunque es cierto que la presión que sufren las familias por causa de la crisis ha llevado a situaciones de abuso con los abuelos, todavía muchas familias mantienen un sano equilibrio basado en una comunicación clara entre padres e hijos, la delimitación de funciones, evitando sobrecargar a los abuelos y el respeto a las reglas establecidas por los padres. Pero para aliviar la presión hace falta más ayuda. Yo creo que la realidad social que la familia está enfrentando en cuanto a situaciones de economía, situaciones familiares, donde tienen que intervenir tanto abuelos como familia, creo que la Iglesia también adquiere un papel muy relevante a la hora de poner en las manos de las familias ayudas que, independientemente de las circunstancias que son muy distintas en cada familia, debemos de estar ahí también para ayudar o en el aspecto económico, el aspecto asistencial, familiar. La participación de los abuelos en la vida familiar fue siempre un valor incalculable para cualquier sociedad y cultura. Por el contrario, aquellas sociedades que excluyen a los abuelos y los aíslan pierden un pilar fundamental para la estabilidad familiar. Por lo tanto, hay que seguir invirtiendo en la conciliación laboral y familiar, de modo que la colaboración de los abuelos en el cuidado de los nietos sea enriquecedora para todos. Como hemos visto, los abuelos juegan un papel clave en muchas familias de estabilidad hoy día. Hola, José Pablo. Hola, Beni. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre abusar de los abuelos y apoyarnos en ellos? Bueno, seguro que tus hijos saben lo que significa disfrutar de los abuelos, ¿verdad? Pues sí. Pues la pregunta que me haces es interesante porque estar en equilibrio siempre implica cierta tensión y es fácil que haya abuelos que se sientan abandonados, que les gustaría pasar más tiempo con sus nietos y habrá otros que se sientan abusados. Por eso los hijos tienen que ser muy sabios porque a veces por la presión de un trabajo, del pago de una hipoteca, pues falta ese equilibrio necesario. Un consejo que nos da la palabra de Dios es el siguiente: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. A veces, sin quererlo, podemos robar a nuestros padres, robarles atención, compañía, cariño, tiempo con ellos. En el otro extremo también puede ser que le robemos sin querer sus recursos, sus bienes, su descanso. Y las consecuencias son terribles. La Biblia lo califica de destrucción, porque cuando caemos en ese error, destruimos la relación y el maravilloso legado que nuestros mayores pueden ofrecer a nuestros hijos. ¿Cómo evitarlo? Hablando, preguntando y acordando el nivel de compromiso que hace felices a los abuelos, siendo generosos con ellos, honrándoles con el privilegio de cuidar a sus nietos y sobre todo confiando en ellos, porque cuando los abuelos son hombres y mujeres de fe, la siembra de valores e ideales que los nietos recibirán dará mucho fruto. Pues tenemos que marcharnos ya, pero antes tenemos una nueva pregunta que podéis responder en el Facebook de Buenas Noticias TV y es la siguiente: ¿qué aportaron tus abuelos a tu vida? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y déjanos tu comentario. Queremos animarte a leer la Biblia y las iglesias evangélicas regalan este Evangelio de San Juan. Si no lo tienes todavía, llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar totalmente gratis. Repito, el teléfono al que puedes llamar es el 91 743 4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Diálogo entre un musulmán y un cristiano. Un interesantísimo libro en el que un musulmán y un cristiano dialogan acerca de su fe. Únete al Club de Amigos. Necesitamos personas como tú que aman la Biblia y desean promoverla con nosotros. La semana próxima regresamos para conocer a una nueva familia evangélica que nos van a compartir su fe. No os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.